Infocorrosión.com presenta. Les saluda Nelson de la Cruz. Muy buenas tardes. Quiero darle la bienvenida a este webinar, un nuevo webinar. Introducción al mantenimiento anticorrosivo basado en datos, y en los que tocaremos algunos temas como gestión de activos en una línea de tiempo, mantenimiento moderno basado en datos, mantenimiento anticorrosivo basado en datos, rentabilidad del mantenimiento anticorrosivo, entre otros. El instructor en esta oportunidad es el ingeniero Martín Herrera. Martín es gestor de proyectos de mantenimiento, tiene ya 20 años en la industria brindando soporte técnico y comercial. Él es líder de equipos multifuncionales, especializado en ingeniería comercial, control de corrosión y manejo de tecnologías de la información. Dentro de sus principales acreditaciones, Martín cuenta con el NACE Coating Inspector Level 2 Certified, la SSPC Protective Coatings Specialist, que es el PCS C1, y el SSPC Planning and Specifying Industrial Coatings Project, el PCS C2. Damos inicio entonces al webinar de introducción al mantenimiento anticorrosivo basado en datos. Martín, bienvenido. Adelante. Muy buenas tardes con todos. Aquí desde Lima, Perú, a las 5 de la tarde. Quiero agradecer a Infocorrosión por darme la oportunidad de llevar esta porción de conocimiento que estoy seguro va a ser muy interesante para todos ustedes. Entiendo que la mayoría de personas que nos acompaña hoy día trabaja en el ámbito industrial, en el ámbito de la protección anticorrosiva, y lo que les voy a compartir hoy día es parte de dos cosas que me apasionan, ¿no? La protección anticorrosiva con pinturas, en lo cual trabajo hace varios años, y también la integración de tecnologías de la información. Es un poco de ambas cosas. Ustedes saben que por muchos años el mantenimiento de pintado no ha tenido la misma importancia, la misma magnitud de importancia que el mantenimiento electromecánico. En la actualidad viene ocurriendo un importante cambio cultural debido a la globalización de todos los procesos, tanto comerciales como industriales, el desarrollo de nuevas tecnologías. Todo esto obliga a estandarizar la producción, los métodos de trabajo y todo lo relacionado al mantenimiento. Esto no puede dejar de incluir al mantenimiento anticorrosivo. Como bien lo trata el título, vamos a hablar de mantenimiento anticorrosivo basado en datos, pero antes vamos a desarrollar una temática introductoria para entender cómo ha ido evolucionando esto que les digo hasta llegar a esta propuesta de cómo hacer un nuevo mantenimiento, una nueva forma de hacer. Y empezaremos hablando de la calidad. La calidad es una propiedad inherente de cualquier cosa que permite que la misma sea valorada con respecto a cualquier otra de su misma clase. Dicen que las comparaciones son odiosas, pero es eso, la calidad busca comparar un producto contra otro, un servicio contra otro, ¿no? Eso es la calidad. Para el año 1994, las empresas detectaron que para tener resultados sostenibles en el tiempo, debían prestar atención a la calidad de los productos que entregaban a sus clientes. Esto también tiene que ver mucho con la satisfacción de estos clientes al recibir estos productos. De esta manera se da inicio al proceso de normalización ISO 9000, que muchos de ustedes conocen. Muchas de las empresas en las cuales trabajan cuentan con esta certificación. Primero definamos qué cosa es un activo, ¿no? Un activo o conjunto de activos es algo con valor potencial o real para una empresa o una organización. La gestión de activos empresariales es la disciplina que busca gestionar todo el ciclo de vida de los activos físicos de una organización con el fin de maximizar su valor. Les dejo un dato de referencia muy importante. Por ejemplo, por la bibliografía que he consultado, aproximadamente 3% es el costo aproximado de hacer una eficiente gestión de activos.
Sin embargo, las decisiones que se toman en función a esta gestión eficiente repercuten aproximadamente en el 82% de los costos de la empresa. Vean ustedes la importancia y magnitud que toma esta disciplina, esta nueva disciplina que está arribando a muchas organizaciones industriales en nuestro país. El mantenimiento en la línea de tiempo de la gestión de activos. ¿Qué cosa es el mantenimiento en sí? Pues son todas las acciones para preservar un activo o restaurarlo al estado en que pueda seguir cumpliendo su función. Este mantenimiento, el mantenimiento moderno, va a requerir combinar acciones técnicas y administrativas para su ejecución. Me quiero servir de esta imagen para explicar, ¿no? Este operario que vemos aquí no ha llegado a ese equipo a intervenirlo simplemente porque se le ocurrió. Detrás de él hay todo un trabajo de planificación, toda una serie de decisiones administrativas que tienen que ver también con el tema de presupuestos, para que este operario tenga que hacer este cambio de válvula, por ejemplo, como vemos. Es todo un proceso de trabajo muy profesional el que se sigue para intervenir, para hacer una tarea de mantenimiento. Entonces, vamos a ver los 3 tipos más conocidos de mantenimiento, los tipos o tareas de mantenimiento. Muchos han oído hablar del mantenimiento correctivo. Esto también se define como el mantenimiento de crisis, cuando un equipo falla. Dicho sea de paso, hoy en día en la industria uno no se puede dar el lujo de que de pronto un equipo se le malogre o se le descomponga. Pero si así ocurriera, hay que hacer un mantenimiento correctivo. Luego está el mantenimiento preventivo. Este se realiza en función, principalmente, en función al manual del fabricante. Una ruta de trabajo previamente diseñada e independientemente de la condición del equipo. Una característica de este mantenimiento es que es costoso, porque imagínense ustedes que tengo que cambiar un repuesto cada 1000 horas o cada 100 horas, independientemente de saber si este repuesto aún puede funcionar 100 horas más, ¿no? Son algunas de las particularidades de este mantenimiento preventivo que aún se sigue realizando, pero forma parte de ya formas de hacer mantenimiento algo obsoletas, digámoslo así, pero que aún sigue vigente. Quiero graficar esto con que el mantenimiento preventivo es de alguna manera analógico. Como vemos en la imagen, vemos al operario consultando su manual todavía. Hoy en día se utiliza mucho el mantenimiento predictivo y otros tipos de mantenimiento que derivan tanto del preventivo como del predictivo, pero hablando propiamente del mantenimiento predictivo, este se determina por la condición del equipo. Y esta condición se determina en función al constante monitoreo, ya sea manual o automatizado. Este mantenimiento busca asegurar la disponibilidad de los equipos los 365 días del año, las 24 horas del día, pero su alcance se limita no más allá del 15% de los equipos de la planta, porque también aquí interviene el tema de los costos. No vamos a entrar en esos detalles, sino que vamos a hablar del mantenimiento moderno basado en datos. ¿Qué cosas son los datos? Primeramente, bueno, los datos pueden no contener información, como dice aquí, humanamente relevante. Estos pueden consistir simplemente en números, estadísticas o descripciones. Hoy en día, toda la industria en general, como pueden ver en la imagen aquí abajo, genera datos automáticamente. Los equipos tienen sensores que van generando muchos datos y a esto le sumamos el mantenimiento conductivo, que es lo que está haciendo el señor, de tomar datos de forma manual, ¿no? Ya que los sensores, los equipos propiamente dicho,
Muchas veces no pueden ver lo que el operario sí puede palpar, puede medir, puede observar, ¿no? Todo esto se va a una base de datos. Como ya lo dijimos, todos estos datos simplemente son eh, números, descripciones, ¿no? Que no tienen ninguna estructura que nos ayude a tomar ninguna decisión. En los años 90, en un momento dado, la industria empezó a generar una gran cantidad de datos. Estos debían registrarse para su posterior consulta, pero simplemente como datos históricos. A su vez, esto hizo que se desarrolle diversos software con estructura propia, pero esta estructura era aislada, ¿no? Cada industria tenía su propio desarrollo, su propio estándar, su propia forma de analizar sus datos. Para el año 2016 aparece la ISO 14224, que proviene del sector hidrocarburos, gas y petróleo, y en su última versión promueve la recolección e intercambio de datos de confiabilidad y mantenimiento para equipos. Esto se alinea convenientemente con lo que hablamos anteriormente sobre ISO 55000. ¿Cómo se administran estos datos? El término utilizado para la gestión del mantenimiento asistido por ordenador se denomina GMAO por sus siglas. Ustedes pueden encontrar en internet también, en inglés, el término CMMS, y van a encontrar diversas aplicaciones para la gestión de datos de mantenimiento. Cuando hablamos de gestión de activos y por ende de mantenimiento, entendemos que las organizaciones de hoy en día todo lo tienen que justificar en base al análisis de los costos. La información de costos de producción, mantenimiento, mano de obra, materiales, manejo de inventarios, los datos propiamente dicho de mantenimiento, confiabilidad y disponibilidad, son indicadores claves para optimizar los procesos. Ya dijimos que hoy en día se utiliza software especializado, software profesional. Aquí les he dejado unos nombres, pero hay que tener mucho cuidado con esto. Puede existir mucho software en el mercado, pero yo necesito inicialmente saber qué cosa es lo que requiere mi organización, qué cosa es lo que yo deseo obtener de los datos que voy a analizar y si este software está preparado para darme esos datos. Además, este software tiene que ser flexible, tiene que adaptarse a las necesidades que vayan surgiendo en mi propia industria, ¿no? Volvamos a hablar del mantenimiento anticorrosivo, que es el tema que más nos interesa. Una definición práctica para el mantenimiento anticorrosivo. Este busca mediante técnicas de análisis de ingeniería y acciones administrativas prolongar la vida del recubrimiento y por ende la protección del activo. Para esto se han diseñado metodologías y procedimientos de trabajo que están soportados en la normativa vigente. Muchos de los procedimientos de trabajo, de aplicación, de inspección, van a encontrar una introducción en la cual se detallan una serie de normas en las cuales se han basado para desarrollar muchos de esos procedimientos. Hoy en día la tecnología informática digital nos ofrece un soporte adicional para estas metodologías. Así que es ahí donde surge la idea de realizar mantenimiento anticorrosivo basado en datos. Quiere decir que debemos desarrollar de manera inteligente este tipo de mantenimiento integrando criterios similares a los que se aplican en el mantenimiento mecánico moderno que vimos anteriormente. Esto es identificar procesos, monitorear condiciones, digitalizar todo. Ustedes han escuchado el término transformación digital, quizás. Tiene que ver en parte con esto. Digitalizar todo, analizar y tomar decisiones. Definir presupuestos, planificar, ejecutar y documentar cada acción que realizamos. Tal cual se hace con el mantenimiento electromecánico moderno. Estamos hablando de mantenimiento anticorrosivo basado en datos.
Y lo que les voy a presentar a continuación es la metodología, una forma de hacer mantenimiento anticorrosivo basado en datos. Esto nos va a permitir conocer la situación real de nuestra planta. Esto va a permitir también elaborar informes adecuados, como un resumen de gerencia, por ejemplo. Vamos a poder tomar decisiones cuantitativas, no solo cualitativas. A veces vemos que se hace un recorrido por una zona donde se ve corrosión y se dice, bueno, habrá que pintarlo, ¿no? Pero necesitamos datos, necesitamos información mucho más centrada para tomar decisiones adecuadas para realizar un mantenimiento anticorrosivo muy eficiente. Entonces, esta parte quiero que presten mucha atención porque en esta se va a basar, hay una noticia, un curso que se va a brindar después de esta presentación. Infoborración va a estarles informando sobre las fechas. Y trata sobre esto. ¿Qué cosa tiene que hacer un planificador de mantenimiento o una persona que se dedica al mantenimiento anticorrosivo complejos? Comprende inicialmente trabajar en 3 dimensiones de tiempo. Hay que hurgar en el pasado. ¿Qué significa esto? Hay que buscar los antecedentes de construcción, los antecedentes de pintado, las especificaciones que hicieron que se aplicara diverso recubrimiento en las estructuras que hoy día tenemos en nuestra planta. Luego de obtener esta información, tenemos que hacer inspecciones del tiempo presente. ¿Qué tenemos en la planta actualmente? Tenemos que comparar con lo que dicen los documentos de los antecedentes. ¿Han cumplido su función de protección los recubrimientos que fueron diseñados para este fin? En función a esta información, podremos hacer una planificación del futuro. ¿Qué es lo primero que vamos a elaborar? Una matriz de datos estructurados. ¿A qué denomino datos estructurados? Pues datos estructurados no es otra cosa que aquella información que es fácil de ser analizada por cualquier software o plataforma informática. Es eso básicamente. Entonces, diseñamos una matriz de datos que puede empezar tan simple como este cuadro que vemos acá o volverse tan compleja como el ejemplo que estoy poniendo aquí a la mano derecha. Y hablamos de que vamos a empezar a recopilar datos, como por ejemplo la fecha de fabricación de las tuberías, de las líneas de transporte de uno u otro elemento, el lugar de fabricación, la especificación de recubrimientos, los sistemas de pintado, todos esos detalles que involucran hacer un recuento de qué es lo que ocurrió hace tiempo atrás, ¿no? Por ejemplo, un interior de un tanque de combustible, si lo abren después de 5 o 10 años este tanque, es posible que ya el personal que participó en la construcción de este tanque ya ni siquiera trabaje ahí, ¿no? Pero a nosotros como planificadores o responsables del mantenimiento nos toca ir y ver en los archivos cómo se construyó este tanque, pedir información, buscar información. Una vez que tenemos esta información, vamos a tener que hacer inspecciones de lo que tenemos ante nosotros. Empezamos a ubicarnos geográficamente. Es importante porque de esta manera vamos a tener una referencia de la clasificación del ambiente, por ejemplo, utilizando alguna referencia de los ambientes que nos propone ISO 44. Luego tenemos que clasificar los procesos de nuestra planta, tenemos que describir cada elemento que la compone, algo así como un inventario de todas las piezas y partes. Esto que les digo es muy importante porque en mantenimiento mecánico, y para hacer un paréntesis, en mantenimiento mecánico
mayormente se hace un inventario de los equipos, pero el mantenimiento mecánico o electromecánico propiamente dicho no necesariamente hace un inventario de las estructuras, de las tuberías, de los soportes, de las escaleras. Esto no está generalmente considerado dentro de las tareas del mantenimiento eléctrico. Pero para nosotros que hacemos mantenimiento anticorrosivo, este es justamente la parte importante que requiere mantenerse. Es por eso que toda esta inspección para hacer el inventario de elementos requiere también hacer una inspección visual, una inspección técnica y definir su condición, su estado de conservación. Bueno, con toda esta información ya podemos asignar algunos indicadores de criticidad, ¿no? Para la seguridad, para la operación, para el medio ambiente. Quizás definir algunas limitaciones de operación, llámese si puedo o no puedo intervenir el equipo, como puedo ver aquí en esta foto. De repente necesito permisos especiales, puedo definir qué materiales debo utilizar. Es posible que acá no me permitan hacer un chorro abrasivo o no me permitan hacer un trabajo con una escobilla de acero porque puedo generar un chispas y generar un incendio. Todo eso lo puedo registrar. Y lo más importante, puedo asignar un presupuesto para realizar todo este trabajo con las condiciones que previamente he analizado. Si digo que no puedo granallar, no puedo utilizar escobillas de acero, pues el presupuesto va a cambiar, es lógico. Todo esto lo puedo tomar en cuenta a la hora de hacer mi planificación. Ahora vamos a hacer la parte que más me gusta, vamos a simular los resultados de lo que obtenemos producto de este análisis de información. Vamos a usar el ejemplo de la industria del cemento. Esta imagen a todos nos va a parecer muy familiar aún sin conocer de dónde sea esta foto. Y lo digo por el tipo de las estructuras. Aquí podemos observar una faja transportadora, acá podemos ver una torre de transferencia, acá una especie de horno, ¿no? Aquí más fajas de transferencia, aquí un elevador, aquí un silo, ¿no? Un tanque de almacenamiento. Todos estos son procesos y estos procesos tienen estructuras, mayormente de acero y otros materiales que vamos a poder encontrar durante nuestro recorrido de inspección. Entonces, ya yo hice la recopilación de datos de toda esta fábrica, como puedo ver aquí, y viene mi gerente o el dueño de la empresa y me dice, oye, necesito saber cuál es la condición de esta planta. ¿Qué me puedes decir? Yo empezaría diciéndole, mire, hemos hecho una evaluación, una inspección, un inventario de todos los activos que usted tiene aquí y resulta que usted tiene aproximadamente 150.000 metros cuadrados de estructura que tiene algún tipo de recubrimiento y la hemos subdividido en procesos. Aquí observamos que tenemos un proceso de chancado, un proceso de la planta principal cementera y otro proceso que es las partes de transporte, llámese fajas transportadoras, que son lo que tiene mayor cantidad de infraestructura y mayor cantidad de metros cuadrados. Podemos hacer un análisis un poco más detallado. Voy a irme a la zona de procesos. Aquí tengo chancado, planta y transporte. Lo subdivido en subprocesos y tengo los procesos de agregados, chancado secundario, clinker, cribado, etcétera, con sus respectivas áreas en metros cuadrados. Acuérdense que hablamos de que nuestra inspección también requiere cuantificar. Este inventario de activos requiere cuantificar, porque sin números no hacemos muchas cosas. Si a esto le agregamos que nuestra inspección ha realizado una evaluación del porcentaje de corrosión, ya sea visual o utilizando algún parámetro de norma vigente, tenemos que en promedio cada uno de estos subprocesos presenta diverso porcentaje de corrosión. He escogido los 3 puntos más altos. El puente de conexión tiene 100% de corrosión, debe estarse cayendo a pedazos. Pero para efectos del ejemplo, voy a hablar de la faja de conexión.
Esta faja de conexión resulta que es muy importante para mi proceso, tiene 44% de corrosión en promedio y hay casi 9.500 metros cuadrados involucrados. Me voy a un nivel de detalle más abajo. Aquí vemos proceso chancado, faja de conexión, y vemos que esta faja de conexión se compone de otros subprocesos, sus respectivos metrados, ¿no? Que se lee de abajo hacia arriba, todos los gráficos los leemos de abajo hacia arriba, y vemos que cada uno de estos elementos también tiene un porcentaje diverso de corrosión. Pues aquí tengo en la faja de clínker a la torre de chancado el más alto porcentaje de corrosión, y lo vamos a utilizar de ejemplo para seguir metiéndonos más adentro de la planta. Esta faja de clínker a la torre de chancado, de igual manera, se compone de, por ejemplo, pisos y pasos de escalera, bandejas de cableado eléctrico, estructuras de soporte, barandas, etcétera, etcétera. Cada una tiene su metrado y, por supuesto, vemos aquí dónde se concentra esos porcentajes de corrosión que hacen que varíe nuestro porcentaje inicial cuando iniciamos el análisis de esta información. Entonces, vemos que el grating es el que está totalmente dañado, las bandejas portacables y la estructura de soporte. Son los tres ítems que tienen mayor cantidad de corrosión, mayores problemas de corrosión. Aquí ya yo podría ejecutar una orden de trabajo partiendo de estos indicadores. Pero veamos qué otras cosas puede contener nuestro análisis de información. Seguimos en la misma faja. Seguimos en la misma faja con su metrado y aquí ya describimos los elementos que la componen: barandas, estructuras, grating, conduit, etcétera. ¿Qué cosa requiere? En este caso, las barandas solamente requieren un mantenimiento medio. Las estructuras de la faja requieren un mantenimiento mayor, o sea, remover todo y aplicar nuevamente la capa de pintura. Podemos manejar conceptos o criterios de operaciones, porque nuestro trabajo va a depender del permiso que nos dé operaciones. Entonces, intervenir las barandas no compromete la operación, nos dice aquí, pero intervenir la faja sí requiere apagar el equipo y hacer una reparación al grating sí requiere apagar todo el sistema. Entonces, esto ya está registrado aquí. Si yo soy un planificador que quiero generar una orden de trabajo, pues aquí voy a tener ya los parámetros para intervenir cada uno de estos elementos. Seguridad, que es una parte muy importante del trabajo, nos dice que el trabajo, en el caso de la baranda, sí se puede realizar porque es un trabajo sobre el nivel asegurado. En cambio, la faja es un trabajo de riesgo múltiple, hay altura, de repente hay otros riesgos adicionales, ¿no? Así como el tema de grade. Esto, señores, es simplemente la descripción de un solo ítem de los cientos o miles que puedo yo ir recopilando de toda mi planta. Un solo equipo, un solo componente operativo puede tener toda esta información si nosotros nos proponemos y la logramos sintetizar de esta manera. Para no exagerar en gráficos, he querido poner esta imagen que de alguna manera no necesariamente es la faja a la cual estamos haciendo este análisis de datos, pero bien podría hacerlo. Vemos cantidad de óxido por todo lado y esto requiere un plan efectivo de intervención. A esto hay que agregarle algo muy importante, el análisis de costos. ¿Qué más puedo obtener como información para mi jefatura o gerencia o para el dueño de la empresa que le sea de utilidad? Seguimos en la faja de clínker a la torre de chancado secundario. El mismo elemento. Yo puedo determinar qué sustratos hay en esa zona. Veo aquí que tengo acero al carbono y acá tengo acero galvanizado. Automáticamente esto técnicamente va a hacer variar el procedimiento de pintado. Mientras que para acero carbono necesito de repente una combinación de pintura epóxica, un epóxico especial, etc., y un poliuretano de acabado.
De repente para el acero galvanizado necesito variar el primer, variar los espesores, y esta información también la puedo tener aquí. Aquí tengo el metrado, aquí tengo el costo de pintura, las barras verdes, aquí se acaba de abrir los espesores recomendados previamente, y mi costo dólar metro cuadrado de recubrimiento, únicamente para este ítem. Este ejemplo lo podemos repetir para otros elementos y ver cómo van variando los costos, varía el área, etc. Todo esto podemos lograrlo a partir de introducir los datos, ¿no? Hacer el análisis de datos que vimos en la primera parte. Y quiero cerrar esta parte hablando de la rentabilidad de aplicar mantenimiento basado en datos. Aquí hay unos cuestionamientos típicos relacionados a los costos a la hora de hacer mantenimiento de pintura, mantenimiento anticorrosivo. ¿Con qué frecuencia debo hacer el mantenimiento? ¿No? Inventarios. Tengo inventarios de pintura. Tener un inventario de pintura de repente me es muy caro. ¿Tengo el personal adecuado? ¿Tengo personal propio o contrato personal contratista? El presupuesto. ¿Cómo manejo mi presupuesto de pintura? ¿Hago que sea lo que me sobre del mantenimiento mecánico? ¿Le asigno un presupuesto real? Pero si no tengo datos, ¿cómo puedo asignar un presupuesto real? ¿Qué indicadores tengo? ¿Tan solo la visita que hice ayer a campo y miré que todo estaba oxidado? Necesito más indicadores. El riesgo. El riesgo es muy importante. Aquí hay dos riesgos a tocar. Uno, el riesgo de hacer un mantenimiento sin una planificación, o el riesgo de no hacer mantenimiento y que de pronto la estructura se nos vaya a caer porque no podemos saber si la corrosión ha socavado tanto el material que pueda estar generando un posible accidente. El software. ¿Voy a adquirir software de repente para hacer esto? No lo sé, de repente el software resulta en un distractor para el problema realmente que tengo. Finalmente, ¿cuáles son las expectativas de la organización respecto a tener todo bien protegido, todo bien pintado, todo agradable a la vista, porque también esa es una función de recubrimiento? Eso también tenemos que tocarlo. No caigamos en el desmedro de este importante trabajo, porque si no vamos a llegar a lo que nos muestra esta foto, ¿no? Esta foto es ya, creo, lo peor que podríamos ver en un trabajo de mantenimiento. Bueno, hay niveles de información que podemos reducirlos a un solo elemento, un solo componente, y podemos obtener en este último gráfico que les muestro detalles tan a nivel simplificado que podemos tener la codificación del equipo, podemos saber el sustrato, que tiene esta estructura principal, podemos saber qué tipo de mantenimiento puede tener. Ya vimos esto anteriormente, que los temas de seguridad, si hay que armar andamios, encapsular, y el costo de cada una de estas fases. Este es el mínimo nivel de detalle que podríamos tener para realizar un mantenimiento anticorrosivo basado en datos muy eficiente. Y esto, señores, se alinea muy bien al tema de ISO 55000, que nos habla de que nuestros activos tienen que estar gestionados, ¿no? Tienen que estar gestionados a lo largo de su vida útil. Con esto automáticamente le damos un ejemplo, le damos una muestra a cualquier auditor de que sí, efectivamente mis activos están gestionados, están siendo monitoreados a todo nivel. Bueno, creo que hemos llegado ya a la fase de preguntas. Martín, a ver, tenemos un comentario de Milagros Morantes que nos dice: los registros de calidad de la aplicación del sistema de pintura debe ser parte de la documentación del proyecto. Sin embargo, a veces se consigue la especificación
más no los registros de la aplicación de los recubrimientos. Es correcto. Sería ideal poder conseguir toda la data histórica de cómo se aplicó en un momento dado. A mí me ha tocado ir a algún proyecto en el cual busco información pasada y no obtengo nada, absolutamente nada. A ese nivel se puede llegar. Entonces, ¿qué cosa queda hacer en esos casos? Hacer una inspección mucho más exhaustiva en tiempo presente, hacer ensayos de adherencia, hacer pruebas para ver la cantidad de capas que tiene el recubrimiento, los espesores, etcétera, ¿no? Si obtenemos cierta información parcial, nos va a servir al menos como guía para resolver y armar esta matriz de datos que les propuse y comenté más hace unas láminas atrás, ¿no? Y dime, ¿existe un protocolo de mantenimiento estándar? No, en realidad, como protocolo estándar, podríamos llamarlo más bien un protocolo genérico. Es un protocolo que cada industria debería manejar independientemente del protocolo de trabajo que les pueda asignar el fabricante. Hablamos hace unos minutos sobre el mantenimiento preventivo y dijimos que este mantenimiento, una de sus principales características es que es muy caro. Y es caro en parte porque muchas veces los fabricantes nos indican que esto tiene que mantenerse a las 1000 horas, o al año, o a los 2 años. Efectivamente, si yo sigo ciegamente en lo que me dice el fabricante y no lo que la propia situación de mi activo me dice, podría estar incurriendo en costos mayores, ¿no? Es mejor hacer una evaluación previa y elaborar mi propio protocolo de mantenimiento, por supuesto atendiendo las recomendaciones técnicas del fabricante, del proveedor o de quien me asesore para esto, y elaborar uno propio, a la medida de mis necesidades. Ok, y dime, ¿con qué norma podría hacer ese análisis del porcentaje de corrosión? Consultan. Ya, la evaluación de corrosión, la evaluación de corrosión tiene dos caminos. Acuérdense que en el caso de los dueños de una planta, ellos son los dueños de la planta. Ellos establecen los parámetros y criterios. Tenemos como referencia las normas, los visual, ¿no? Los visual, el visual 1, el 3. Y tenemos también algo muy importante, que se llama el criterio propio. ¿A qué llamo yo criterio propio cuando evalúo corrosión? A que yo cuando llego a una estructura, observo que tiene un punto de corrosión y si la interpreto tal cual me manda a algún visual o un patrón de referencia, puedo determinar pues 1%, 3%, 2%, pero para efectos prácticos, si yo voy a hacer un mantenimiento, un chorro abrasivo, un esmerilado de esa zona con corrosión, lo que yo retire de corrosión muchas veces va a estar oculto debajo de la capa de pintura, y eso lo sabemos bastante bien los que trabajamos en este tema, que la corrosión muchas veces es en área mayor a la que podemos ver visualmente, porque esta se deposita incluso por debajo del recubrimiento antiguo. Entonces, mis porcentajes de corrosión ideales deberían ser los que yo pueda determinar con una inspección visual y agregarle un porcentaje, ya lo dejo a criterio, un porcentaje de qué es realmente lo que yo voy a retirar del recubrimiento deteriorado y corrosión para efectos de mantenimiento. Esto va a influir en el consumo de pintura. Y a la par también puedo registrar los parámetros, los valores que me da el parámetro de algún patrón visual para tenerlo como referencia. Ok, Johan G, el ingeniero Johan G nos consulta, usted que trabaja dentro de una planta y tiene los conocimientos relacionados al tema de recubrimientos, pero basados en esa experiencia, y nosotros como consultores externos, bueno, y como gerente de mantenimiento también, ¿qué esperarías al contratar a un asesor externo
para revisar y analizar las debilidades y fortalezas de ese otro lado, ¿no? De esta otra parte. Esto porque no todos los jefes de mantenimiento tienen su perfil, ¿no? Tienen tu perfil. Es correcto. Voy a responder esto en dos partes. Personalmente, a mí particularmente me ha tocado trabajar eh, en varios escenarios del negocio, por decirlo así. Me ha tocado en algún momento trabajar de parte del dueño de la infraestructura, me ha tocado trabajar como contratista, me ha tocado más recientemente trabajar como proveedor, ¿no?, de la empresa y del contratista, proveedor de recubrimientos. Entonces, creo poder entender la necesidad de estos tres actores del mantenimiento anticorrosivo. Entonces, ¿cuáles son las expectativas? ¿Qué es lo que puede esperar? Y espero haber entendido bien esa parte de la pregunta. Yo les puedo decir de que al contratar a un asesor externo, usted se va a librar, yo sé que hay amigos de todas las industrias aquí, pero el dueño de la industria se va a librar de tener opiniones sesgadas. ¿Por qué les digo esto? Porque el contratista muchas veces se constituye en el asesor del dueño de la infraestructura y le dice, yo voy a aplicar así, yo voy a hacer esto en tantos días, en tanto tiempo, con tal recubrimiento. Puede darse el caso en que el asesor es la empresa de pintura, que es válido porque ellos van a vender su recubrimiento y van a brindar una asesoría técnica adecuada. Pero no deja de ser una opinión sesgada por parte de una parte del negocio, ¿no? Entonces, usted al tener a un asesor externo en este tema, va a tener, creo yo, una opinión objetiva de qué es lo mejor que necesita su infraestructura para realizar este mantenimiento anticorrosivo con todas las consideraciones del caso. Sí, a ver, también tenemos una consulta del ingeniero Héctor. ¿Existe en esta metodología algún punto que considere la homologación de proveedores de pintura o sería un paso posterior? No, esta metodología se basa básicamente en la recopilación de datos de nuestros activos. Pero, y esto es muy importante, nosotros podemos complementar la información con información de nuestros proveedores. Entonces, cuando yo les mostré un gráfico donde yo colocaba ya algunos productos de recubrimiento genérico, o colocaba costos de la aplicación, o colocaba costos del servicio en sí de aplicación, eso quiere decir que puede haber incluido en esta metodología una homologación previa, porque para yo obtener los costos de referencia para hacer mi planificación, ya tengo que tener mi proveedor homologado, mi proveedor de recubrimientos, mi proveedor de servicios, y hacerlo al final me demandaría, sería un gran riesgo, porque quizás mis costos cambien. O sea, lo ideal sería tener a los proveedores, contratista, proveedor de recubrimientos, homologados desde un principio también y paralelo al análisis de datos que vamos a hacer en nuestra planta. Martín, por otro lado, a ver, el ingeniero Laya nos consulta, ¿de qué manera se alinea o se contradice este tipo de inspecciones generadas por un dueño frente a las cartas de garantía o durabilidad que otorga un fabricante en un proyecto nuevo? En realidad, diría yo que no se contradicen, más bien sirven como información de soporte a esa data histórica que yo recopilo, con lo cual yo podría de alguna manera darle mayor peso a la información que va a servir como referente para mis decisiones futuras. Por ejemplo, si yo tengo una carta de garantía por un recubrimiento aplicado hace 10 años para una estructura a la cual yo voy a inspeccionar al día de hoy, y yo encuentro algún tipo de corrosión en esta estructura, estas cartas de garantía, y conociendo algunas de ellas, muchas veces te van a decir de que sí, pues efectivamente el recubrimiento no es algo que se aplique hoy día
y va a estar intacto durante los próximos 10 años. Siempre va a haber un nivel de degradación y qué mejor que estas cartas de garantía me lo expliquen como tal, para yo no llevarme sorpresas y decir, oye, algo falló aquí. En cambio, si no hubiera estas cartas de garantía, eh, yo podría, como inspector, como parte del dueño, llevarme una mala impresión. Pero qué mejor que haya una carta de garantía donde me diga, sí, pues efectivamente, al quinto año este recubrimiento puede haber sufrido cierto porcentaje de deterioro, lo cual veo que es normal para este tipo de recubrimiento y yo puedo tomar la decisión de hacer algún mantenimiento menor, preventivo, para alargar la vida simplemente del recubrimiento que tengo bajo garantía. Ok. Ya estamos en los 4 minutos de preguntas, nos faltan. Gracias a todos por sus consultas. A ver, aquí tenemos una consulta más. Dice, si se implementa el sistema de mantenimiento que nos está explicando, ¿se puede priorizar ese trabajo considerando los riesgos operativos y los mecanismos de corrosión presentes en función de su severidad? Sí, a ver, creo entender que la pregunta va por un tema de operación. Hablamos por ahí de colocar algunos indicadores. Entonces, si lo que prima en mi industria es la seguridad, por ejemplo, yo podría hacer un filtrado, llamémoslo así, por explicarlo de alguna manera, un filtrado, donde mi prioridad, mi indicador va a ser todos los elementos que comprometan la seguridad en una planta. Entonces, automáticamente la base de datos, el sistema informático que adopte, me va a arrojar todas las zonas que yo previamente he registrado que son críticas para la seguridad. Puede que me salga grating, barandas, guardas de equipos, con los mayores porcentajes de corrosión. Sin embargo, puedo tener otro criterio, otro KPI que esté relacionado a la protección del medio ambiente, y de repente yo lo filtro por ese criterio y me puede arrojar datos de repente de porcentajes de deterioro o corrosión de chimeneas, por ejemplo, tuberías de drenaje, que quizás nadie pasa por ahí cerca, pero hay, de ocurrir algún derrame por causas de deterioro por corrosión, podría convertirse en un grave problema para el medio ambiente y con las consecuencias incluso legales que esto implica. O sea, sí puedo priorizar. Yo puedo priorizar no solamente por porcentaje de corrosión, puedo priorizar por seguridad, puedo priorizar por operación, puedo priorizar por medio ambiente u otros criterios que yo le pueda ir asignando a mi análisis de datos. Bueno, y bueno, para terminar, tenemos más preguntas, pero esto vamos a tenerlo en una segunda fase. Martín, como conversamos, vamos a hacer un bloque especial de preguntas y respuestas para el canal de Infocorrosión TV. Tengo esta pregunta que dice, en el área de mantención de pintura para barcos, ¿existe un protocolo de presentación de informes técnicos? Esto porque los fabricantes difieren conceptualmente al ofrecer el esquema. Ya, la pregunta es muy importante porque hace una diferenciación entre la industria pesquera, la industria de manufactura, y entendemos que la industria pesquera es mucho más dinámica, incluso tiene mucha mayor frecuencia de mantenimiento. Entonces, yo tengo entendido que existe bastantes desarrollos de software, bastantes desarrollos de tecnología para ayudar a las etapas de mantenimiento en el sector marino. Pero ¿qué ocurre? En algún momento yo les comenté que existe tal cantidad de software que tenemos que tener cuidado en elegir cuál es el software que nos es de utilidad. Yo podría entender que existe por ahí algún fabricante quizás tiene un software que está diseñado para colocarle datos y me va a arrojar el sistema de pintado adecuado. Pero quizás no me dice más que eso, ¿no? O quizás sí, pero esto es propiedad del fabricante y solamente me lo va a brindar como
como parte del soporte que él me brinda si le compro el recubrimiento. Creo que por ahí va la pregunta, pero sí, sí es válido lo que indican, ¿no? Sí hay procedimientos estandarizados que ayudan a la labor de mantenimiento en el sector marino y se usan desde hace varios años, tengo entendido. Ok, Martín, bueno, muchas gracias por este webinar, esta exposición. De verdad, muy interesante. Hemos recibido muchas consultas que, como bien te lo comentaba y también se lo comento a todos los participantes del webinar, vamos a tener una segunda parte en la que vamos a responder sus consultas. También te hago llegar, Martín, las felicitaciones de parte de la mayoría, bueno, de todos los participantes en realidad, por la presentación. Y decirles a los participantes que están en este momento conectados que esta introducción que acaban de tener de este webinar es la introducción de un curso nuevo. Nuestro Centro de Capacitación y Desarrollo Tecnológico anuncia oficialmente la integración de su nuevo curso Mantenimiento Anticorrosivo basado en datos, a cargo del instructor Martín Herrera. Van a poder adquirir conocimientos sobre nuevas formas de planificar el mantenimiento anticorrosivo. Van a aprender a diseñar un modelo de datos para la adecuada planificación del mantenimiento anticorrosivo. Van a saber estructurar y saber cómo se estructuran los datos que se recogen en cada inspección para poder interpretarlos adecuadamente y además obtener información relevante. Y además también van a poder tener, esos datos les va a permitir, le va a facilitar a ustedes la toma de decisiones y poder planificar en función a la información obtenida. El temario, se los digo brevemente para no entrar tanto en detalles, ustedes pueden leerlo. Tenemos como temas principales el mantenimiento anticorrosivo en la actualidad. ¿Por qué planificar el mantenimiento anticorrosivo basándose en la analítica de datos? Eso es sumamente importante, tener esos fundamentos para poder sustentar, ¿no? Y que tengan una base sólida de argumentación. La introducción a la analítica de datos, cómo estructurar datos para mantenimiento anticorrosivo. También información sobre el modelo de datos a la información útil. Cómo llevamos toda esta plataforma, toda esta data que vamos a recopilar a que se convierta en una información útil y no se pierda, ¿no? Para ser mucho más eficientes con el trabajo que estamos brindando. Y además también la actualización y mantenimiento de nuestros datos. Como en todos nuestros cursos, ustedes también reciben los siguientes beneficios. Certificado de participación registrado por Infocorrosión. Un documento de identificación personalizada con código de alumno para participantes. Pertenecer al foro exclusivo de especialistas de Infocorrosión en WhatsApp. Van a ser parte del primer directorio de profesionales de Infocorrosión que será visto a nivel mundial, sobre todo en las industrias de habla hispana. Recibirán descuentos y promociones exclusivas para miembros independientes y corporativos, tanto de Infocorrosión del Centro de Capacitaciones como de Infocorrosión Negocios. Asimismo, recibirán menciones corporativas a través de nuestras redes sociales, para que puedan también tener un mayor alcance en toda la industria. Accesos a revistas digitales y artículos técnicos de Infocorrosión sin costo de suscripción. Y finalmente, serán los primeros en recibir su acceso a los webinars gratuitos de Infocorrosión. Bueno, señores, ¿están ustedes servidos? Muchas gracias por su asistencia en este nuevo webinar de Infocorrosión, Centro de Capacitaciones y Desarrollo Tecnológico. Muchas gracias, Martín Herrera, por ser parte de nuestro staff de instructores y felicitaciones por el excelente trabajo que has desarrollado con este nuevo curso para todos nuestros infocorrosionistas. Ahora dejo la pelota en la cancha de todos ustedes. Comuníquense ahora para reservar su cupo. Escríbanos para que puedan conocer un poco más sobre los costos y modalidades de pago que tenemos. Así que estamos a la espera de su llamada. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.